lista circulando para que se anote, por favor. Siguiendo dentro del grupo de adaptaciones celulares, ¿verdad?, que hemos estado viendo durante estas semanas, hoy vamos a ver un grupo de adaptaciones que se llaman infiltraciones, ¿ok? Las infiltraciones celulares. La otra semana vamos a revisar las inclusiones celulares, que es otro tipo de adaptación, pero hoy vamos a ver infiltraciones. Entonces, las infiltraciones, ¿verdad?, son mecanismos también de adaptación de las células, y esa adaptación obedece a una situación patológica o también podría ser fisiológica perfectamente, ¿okay? Siempre, ¿verdad?, el mismo esquema: cuando se expone una célula a un estímulo, esa célula se puede adaptar o se puede lesionar, ¿ok? Las adaptaciones que vamos a ver hoy, que serían las infiltraciones, también corresponden o a lesiones o a procesos adaptativos donde la célula igual puede seguir funcionando. Ya. Entonces, el primer concepto que vamos a revisar serían los depósitos celulares. Cuando nosotros nos referimos a un depósito celular, estamos hablando de una sustancia, ¿ya?, que se puede localizar o se puede depositar, valga la redundancia, dentro o fuera de la célula. Podría ser extracitoplasmática o intracitoplasmática. Esta sustancia, ¿verdad?, que se deposita suele tener distintos orígenes. Por ejemplo, existen depósitos de sustancias que produce la misma célula, y ese depósito es normal, ¿ok? Entonces son depósitos endógenos normales. Pero también existen depósitos exógenos que es normal encontrarlos, ¿ya? Hay depósitos exógenos que es natural encontrarlos dentro de la célula, así como también existen anormalidades, que es lo que nos interesa principalmente, ¿ya? Las anormalidades debido a desechos que produce la célula, es decir, acumulaciones de depósitos endógenos, ¿verdad?, pero en exceso ya sería anormal, o de lleno, ¿verdad?, la acumulación de sustancias exógenas que vienen desde afuera y se acumulan dentro de la célula. Por ejemplo, lo que ustedes están viendo ahí, ¿verdad?, es una clamidomona, y esto es una vista o es una fotografía, una microfotografía electrónica de transmisión. Por ende, ese tipo de microscopía electrónica se utiliza para identificar metales. En este caso, ¿verdad?, esta célula está acumulando uranio en su citoplasma, ¿verdad?, y ahí se puede apreciar con mucha facilidad esos depósitos. Esto es solamente como para mostrar, ¿verdad? Vamos a empezar a ver algunos depósitos que son los que nos interesan desde el punto de vista veterinario o químico. Entonces, veamos mecanismos, ¿ya? ¿Cómo se producen estos depósitos? Cuando nosotros hablamos de sustancias endógenas normales, ¿verdad?, hablamos que se produce una sustancia dentro de la célula o producto de este metabolismo celular, ¿ok? Esa sustancia se produce, pero resulta que la velocidad con la cual se produce es mayor a la velocidad con la cual esta sustancia debería eliminarse, ¿ok? Por ende, si nosotros sobresaturamos, ¿verdad?, la velocidad de eliminación, se nos empieza a acumular esa sustancia, ¿ya? Un ejemplo de ello podría ser la acumulación de gotas lipídicas en el citoplasma de los hepatocitos, ¿ya? Sabemos que, ¿verdad?, esos lípidos deben ser transportados, ¿ya? Deben ser eliminados, pero probablemente si el animal tiene una dieta, ¿verdad?, rica en grasa, probablemente la velocidad con la cual se elimina va a ser menor respecto a la velocidad de la síntesis de estos lípidos. Ahora, si hablamos de sustancias exógenas normales, ¿ya? Por ejemplo, son aquellas sustancias que se acumulan cuando existen defectos, ¿verdad?, genéticos en la maquinaria metabólica, ¿ya? A diferencia del primer caso, en el primer caso la maquinaria metabólica funciona, está intacta, lo único que se ve sobresaturado. Esto es como cuando ustedes tienen que estudiar, ¿verdad?, para la prueba histopato, y el profe viene y ¿qué hace? Sube películas. Y más encima el profe va a llegar hoy de clase y les va a subir otro película. Entonces, ustedes están acumulando sustancias endógenas normales, ¿ok? Muy bien.
y máxima, controle el juego. Vale. ¿Para qué meterle más a la ley? Sigamos. Ejemplo de acumulación de sustancias exógenas de forma normal, si ustedes administran un fármaco, ¿verdad? Y ese animal o esa especie carece de las enzimas que se encargan del metabolismo. Por ejemplo, si ustedes utilizan paracetamol, ¿verdad? En perros o en gatos, principalmente en gatos, carecen de enzimas que se encargan de transformar a ese compuesto. No voy a entrar en detalles de los mecanismos bioquímicos, ¿verdad? Pero la unión al ácido glucurónico o glucuronidación es un paso importante en la eliminación de este fármaco. Si el animal carece de las enzimas, ¿verdad? O del complejo enzimático que se encarga de ejecutar esta función, ¿qué va a pasar con ese fármaco? Se va a acumular. ¿Por qué? Porque no se está eliminando. ¿Ya? Lo mismo pasa, por ejemplo, cuando ustedes leen y dicen tal fármaco no se puede utilizar en tal especie. Evidentemente es porque esa especie no es capaz de metabolizarlo, de transformarlo. La acumulación endógena anormal, ¿verdad? Asociada a mutaciones, por ejemplo, cuando tenemos acumulación de algunas proteínas mal plegadas, ya en el citoplasma de las células o en el espacio extracitoplasmático. Un ejemplo de ello podrían ser, ¿verdad?, los mucolípidos que se acumulan muchas veces en células tubulares o específicamente, ¿verdad?, en, no sé, los lisosomas de células, ¿ya? O a veces, no sé si ustedes han escuchado, no sé, qué es lo que sucede en la enfermedad de Alzheimer. ¿Alguien sabe qué es lo que se acumula en la enfermedad de Alzheimer? ¿Han leído? ¿Perdón, cómo? No, se acumulan proteínas mal plegadas, proteína tau, ¿ya? Y beta amiloide. Entonces, resulta que existe, ¿verdad?, una alteración genética que lo que está haciendo es forzando, ¿verdad?, un mal plegamiento de las proteínas, ¿ya? Y cuando esas proteínas están mal plegadas, es decir, en vez de pasar, no sé, de una conformación primaria, después la secundaria a la terciaria o una cuaternaria, ¿verdad?, queda estancada ese plegamiento o simplemente la proteína que debiese tener una forma, ¿verdad?, queda chueca. ¿Ok? Entonces, esa acumulación sería un ejemplo de una sustancia endógena anormal. ¿Por qué es endógena? Porque lo produce el cuerpo, esa proteína. ¿Ya? Y luego tenemos acumulaciones exógenas anormales. Por ejemplo, ¿ya? ¿Quién fuma acá? No levanten la mano, solamente respóndanse a sí mismos. ¿O quiénes son fumadores pasivos? ¿Ya? Cuando uno es fumador pasivo o fumador activo, uno está acumulando sustancias exógenas de forma anormal en los pulmones, ¿ya? El humo del cigarrillo. Y no solamente el humo del cigarrillo, el humo del tubo de escape de los autos, ¿verdad? Cuando nosotros quemamos, por ejemplo, basura, ¿ok? El humo de las combustiones, todo eso son sustancias exógenas que no pertenecen al cuerpo y se están acumulando de forma anormal. ¿Ok? Entonces, si nosotros estudiamos los mecanismos, ¿verdad? Son 4 mecanismos: sobresaturación de la maquinaria metabólica, mutaciones en las proteínas que participan en el metabolismo, mutaciones en el plegamiento de las proteínas o simplemente, ¿verdad?, deficiencia de la maquinaria que debiese eliminar las sustancias exógenas, ¿ya? Porque en teoría el humo que entra, ¿verdad?, a nuestros pulmones tiene que ser eliminado, ¿ya? Pero si nosotros sobresaturamos a esa maquinaria, obviamente eso va a traer consecuencias. Es similar a lo que pasa con los hepatocitos, solo que los lípidos se producen en el cuerpo, pero el humo no. ¿Ok? ¿Se entiende? ¿Sí? ¿Quiénes dijeron que sí? Para estar pendiente de su prueba. ¿Ya? También tenemos los pigmentos, ¿ya? Y los pigmentos son sustancias también, ¿verdad?, que tienen su propio color, ¿ya? Y que se pueden depositar también dentro de las células o también podría ser fuera de las células, sin ningún problema, ¿ya? Existen, bueno, estos pigmentos cuando se acumulan, ¿verdad?, pueden generar algunas condiciones patológicas, reacciones inflamatorias, hiperplasias o algún tipo de adaptación también por el simple hecho de que existe un pigmento en ese tejido, ¿ya? Por ejemplo, cuando ustedes hacen un tatuaje, ¿ya? Cuando alguien se hace un tatuaje, la piel se inflama. Y no crean que la tinta del tatuaje va a estar ahí
y va a llegar feliz y no va a tener consecuencias. Ustedes se cortan un trozo de piel donde hicieron tatuaje y lo montan, ¿verdad? En un portaobjeto y lo van a ver. Hay unas cantidades de células inflamatorias alrededor de la tinta intentando, ¿verdad? Retener, ¿ya? Y evitar que esa tinta migre al tejido, ¿ok? Entonces hay una respuesta inflamatoria asociada. Existen pigmentos endógenos, como por ejemplo todo lo que está producido por el cuerpo, ¿ya? La bilirrubina es un pigmento endógeno. La hemoglobina también, ¿verdad? Es un pigmento endógeno, más allá que una proteína, pero una proteína que da color, ¿ok? La melanina, ¿ya? Que la sintetizan los melanocitos, que da el color, ¿verdad? A la piel, también es un pigmento endógeno, ¿ya? Y luego tenemos los pigmentos exógenos, como por ejemplo la tinta que se utiliza para marcar, ¿verdad? A los animales, ¿ok? La tinta china, la tinta de tatuajes. Otros pigmentos están presentes en algunos vegetales, ¿ya? O algunos subproductos, como por ejemplo los carotenoides, ¿ya? En este caso, los carotenoides, ¿verdad? Son pigmentos de origen vegetal, se encuentran principalmente en las zanahorias, pero ustedes pueden ver este gráfico, todos los vegetales que contienen estos carotenoides, ¿ya? Es un pigmento amarillo-naranjo, ¿ya? Que cuando el animal ingiere en exceso estos pigmentos, suelen acumularse en ciertos tejidos, como por ejemplo glándulas adrenales, tejido adiposo, ¿verdad? Etcétera. Este pigmento es el que le da el color a la zanahoria, al maíz amarillo, ¿ya? A la yema del huevo, ¿ok? Entonces, esa coloración. Pero también lo utilizan en el pollo. No sé si alguien ha visto un pollo así, de ese color. Sí. ¿Ya? En los supermercados, pollo que se ve amarillo, casi naranjo muchas veces, ¿ya? Están impregnados en carotenoides, ¿ya? Entonces, y si ustedes, por ejemplo, perdón para quienes no consumen carne, pero si ustedes faenan un pollo en campo, ¿verdad? La carne no es de ese color, ¿verdad? Es una carne más blanca, más incolora, ¿ya? ¿Por qué? Porque estos pollos están impregnados en estos carotenoides como sustancias que sirven como conservantes, ¿ok? Así que ahí están comiendo puro carotenoide. Y queda después la guata manchada. Los tatuajes, ¿ya? Los tatuajes son sustancias exógenas, ¿ya? Y como ustedes pueden ver acá, ¿verdad? Hay muchos tipos de tintas, ¿verdad? Incluso la misma cúrcuma se utiliza, es una sustancia exógena, ¿ok? Dije endógeno, pero exógeno. ¿Qué pasa cuando nosotros, ¿verdad? Inoculamos, ¿ya? Como se puede apreciar ahí, la aguja ingresando, ¿verdad? Se deposita la tinta no va a quedar ahí. Tiene que haber una respuesta inflamatoria, ¿verdad? Alrededor, intentando encapsular a ese pigmento. Incluso esos pigmentos son retenidos y son captados por el sistema linfático. Por ende, por ejemplo, las personas que tienen muchos tatuajes, ¿verdad? Y si nosotros les sacamos un linfonodo, es muy probable que sus linfonodos estén impregnados o estén con cuerpos, con inclusiones, ¿ya? O en este caso, pigmentados, ¿ya? Y si ustedes se fijan, después de la administración, ¿verdad? De tinta, existe una hiperplasia, un engrosamiento cutáneo, ¿verdad? Aquí está el estrato basal de la piel, ¿verdad? El estrato córneo, y se fijan que hay un engrosamiento, y más encima hay una respuesta inflamatoria exacerbada, ¿ya? Lo que ustedes están viendo, si prestan un poco más de atención o amplían su imagen, hay unos puntitos más azules, no los negritos es tinta, pero los puntitos que son basófilos más azules corresponden a macrófagos, ¿ya? Que están intentando fagocitar, nota, probablemente la tinta o las células que están pigmentadas también, ¿ok? Entonces es una respuesta natural. Hay personas que reaccionan también a la tinta, ¿ya? Y que se pueden generar lesiones, pero espeluznantes debido a esta respuesta inflamatoria que es natural, es parte del sistema inmunológico. Pigmentos exógenos, como por ejemplo la inhalación de algunos agentes, ¿ya? En este caso, algunas partículas, sobre todo cuando son partículas muy pequeñas, ¿verdad? Menores a 10 micras, pueden llegar a la tráquea, a los bronquios,
y partículas menores a las 5 micras incluso pueden llegar hasta los alvéolos, ¿ya? O sea, estamos hablando de partículas, ¿verdad?, de carbono tan pequeñitas que pueden ocluir literalmente la luz alveolar, ¿ya? Y por eso las personas, por ejemplo, que fuman o que son fumadores pasivos o que viven, por ejemplo, y hacen fuego a leña todos los días, ¿verdad? Las personas suelen tener problemas pulmonares o al menos cierta capacidad ventilatoria reducida, ¿ya? ¿Y qué es lo que sucede, verdad? Hay dos tipos de acumulaciones. Por ejemplo, tenemos la antracosis, que corresponde a la acumulación de carbón en el pulmón, y tenemos la silicosis, que corresponde a la acumulación de sílice. Ya, nosotros en casa difícilmente nos vamos a intoxicar con sílice, pero sí lo más frecuente, ¿verdad?, en el día a día es la intoxicación o al menos la pigmentación con carbono, o sea, las antracosis. El sílice está presente en, por ejemplo, en las zonas mineras, en las fábricas. Ya, entonces, por ejemplo, las personas que trabajan en la actividad minera suelen tener mayor predisposición a las acumulaciones de sílice, ¿ya? Y forman estas enfermedades que se llaman silicosis. Y no solamente las personas, también los animales que viven alrededor de las zonas mineras, ¿ok? Pero lo clásico, ¿verdad?, sería la acumulación de carbono, ¿ya? Ese carbono va a ser captado por macrófagos, ¿ya? Macrófagos alveolares, y también son llevados a la vía linfática, lo mismo que sucede con la tinta de los tatuajes, ¿ya? Pero obviamente el exceso de exposición al carbono va a sobresaturar, ¿verdad?, la cantidad de macrófagos que puede haber, y eso hace que a la larga, ¿ya?, de forma crónica, se empiece a acumular, ¿ok? Esto es como que empecemos a botar basura en un lugar y el camión de basura ya no da abasto, por ende la basura se acumula y se queda ahí estancada. Entonces lo mismo pasa con los macrófagos como el camión de basura, ¿ya? Pero ante una exposición exacerbada en largo tiempo, se empiezan a acumular, ¿verdad?, los pigmentos, como se puede apreciar acá. Y más encima, miren, se supone que esto es pulmón, ¿ya? ¿Se acuerdan que vimos el corte alveolar el otro día en el laboratorio? ¿Ya? ¿Qué diferencia ven entre este tejido versus el otro tejido que vimos el otro día en el laboratorio? ¿Cómo? Pero además de las pigmentaciones, ¿qué les parece del espacio alveolar? Hay un espacio alveolar muy reducido, espacios alveolares reducidos, y hay un engrosamiento intersticial, ¿ok? Generalmente los animales y las personas, ¿verdad?, que acumulan carbono suelen desarrollar fibrosis pulmonar, ¿ok? Por ende, esos pulmones, ¿verdad?, no es solamente que están pintaditos, sino que más encima tenemos pulmones endurecidos, reducidos de tamaño, endurecidos, engrosados, ¿ya? Y eso va a disminuir obviamente la capacidad respiratoria. ¿Se acuerdan que uno de los factores que influye en el intercambio de gases en la hematosis es el grosor de la membrana respiratoria? ¿Lo recuerdan que lo vimos en fisiología? ¿Ok? Con membrana respiratoria de este grosor no va a haber intercambio de gases, ¿ya? No va a haber intercambio de gases. Ahí se puede apreciar, ¿verdad?, la pleura visceral del pulmón y estas líneas oscuras, ¿verdad?, que están separando, recuerden, a los lobulillos, ¿ok? Esas líneas, ¿verdad?, son septum de tejido conectivo que separan a los lobulillos en un lóbulo, y es ahí donde se empieza a acumular, ¿verdad?, el carbono, ¿ok? Y luego, cuando vemos un corte histopatológico, podemos apreciar una gran cantidad de células inflamatorias, que son estos puntitos más azulitos, ¿verdad?, que probablemente corresponden a macrófagos, ¿ya? En este caso es un linfonodo, ¿ya? Un linfonodo que tiene una gran cantidad de macrófagos en la zona donde están los pigmentos, intentando fagocitar este pigmento. ¿Y qué hacen estos macrófagos? Agarran, ¿verdad?, estos pigmentos y los tienen que llevar por el torrente linfático, ¿ya?, intentando eliminarlos. Se supone que, imagínense, si el linfonodo, que es donde se recibe, ¿verdad?, los desechos, está así, ¿cómo estará el pulmón? ¿Ya? ¿Cómo estará el pulmón? Podría estar así, perfectamente. Pero en este caso no es pulmón, esto es el linfonodo, ¿ya? Esto es como un filtro, el linfonodo es un filtro a la larga, de manera que
cuando el animal es expuesto, ¿verdad?, a estos pigmentos por largos periodos, y nosotros realizamos una necropsia y visualizamos el linfonodo, tiene ese aspecto oscuro, ¿ya?, debido a la acumulación, ¿ya? Es como una esponja, básicamente. En este caso, ¿verdad?, es una antracosis el linfoide en un canino, y esto es una antracosis linfoide en un bovino. ¿Ok? ¿Se va entendiendo? ¿Sí? Bueno, espero que sí. Y el otro pigmento, ¿verdad?, o la otra acumulación, el otro tipo de neumococosis. Cuando hablamos de neumococosis, son estas acumulaciones exógenas, ¿verdad?, que puede ocurrir en el pulmón, sería la silicosis. Además de la antracosis, sería la silicosis. La silicosis es la acumulación de sales de sílice, ¿verdad? Y en estos casos, a diferencia de la antracosis, donde hay un pigmento oscuro, la silicosis no genera un pigmento oscuro como tal, ¿ya? Pero sí se forma, ¿ya?, este tipo de nódulo, ¿ya?, por eso se llaman nódulos silicóticos, ¿ya?, generando reacciones o inflamaciones granulomatosas, ¿ya? Se forma un granuloma, un nódulo fibrótico, ¿ya? Y eso es por la acumulación de este pigmento. Ahora, ese pigmento yo lo podría visualizar mejor con otra tinción, ¿ya? En el caso de la antracosis no se necesita una tinción especial, basta con una hematoxilina eosina. Entonces, si ustedes se fijan, tiene esta forma de aro de cebolla. ¿A quién le gusta la cebolla acá? Perdón, ¿a quién no le gusta la cebolla mejor? Pitín. ¿A quién no le gusta el ajo? ¿A quién no le gusta el apio? ¿A quién no le gustan las tres cosas que coincidan? Dos. Muy bien. Súmense 3 décimas en fisiología. ¿Ya? Entonces, se forman estas estructuras nodulares, ¿ya? Y esas estructuras nodulares, si se dan cuenta, tienen aspecto, ¿verdad?, de aros de cebolla, ¿ok? La diferencia entre el nódulo silicótico y el nódulo granulomatoso por Mycobacterium es que en el interior este nódulo silicótico presenta algo de arquitectura del tejido y puede presentar células. En el nódulo por Mycobacterium, ¿qué es lo que encontrábamos allá adentro? Nada, un licuado. Literalmente es un licuado, ¿ok? Porque es una inflamación gaseosa, ¿ya? Una necrosis gaseosa. ¿Se dan cuenta que hay algo de arquitectura dentro del nódulo? ¿Ya? Y hay además células, hay puntitos. Estos son como los principales pigmentos exógenos, ¿ya? Y ahora vamos a ver los pigmentos que son endógenos, que son producidos por el animal, ¿ya? La melanina es uno de los principales pigmentos, el que le da el color, ¿verdad?, a nuestra piel. ¿Ya? Hay quienes tenemos un poquito más, quienes tienen un poco menos, ¿verdad? Yo estoy más protegido al cáncer de piel, el resto no. Ok, la melanina es un pigmento que es producido por los melanocitos, ¿ya? Y existe un organelo dentro de esos melanocitos que se llama melanosoma, que es donde se sintetiza la melanina. El melanocito tiene esta característica, si se fijan, es una célula, ¿verdad?, que presenta muchos pseudópodos, ¿ya?, muchas prolongaciones. Y esas prolongaciones celulares se van a intercalar, ¿verdad?, entre los queratinocitos y le van a entregar melanina, ¿verdad?, a los queratinocitos para que lleven hasta allá arriba, hasta el estrato córneo, ¿ya? Este es el estrato basal, ¿ya? Entonces, ¿qué pasa? Que ahí van los melanocitos, ¿verdad?, entregando melanina. Si ustedes se fijan, una pigmentación oscura es compatible, ¿verdad?, con una gran cantidad, ¿verdad?, de melanosomas, es decir, de cápsulas, ¿verdad?, que contienen melanina. Y una pigmentación un poco más clara, ¿verdad?, una piel un poco más clara, corresponde a poca pigmentación con melanina, ¿ya? Es que leí en internet que uno para tener un mejor bronceado hay una sustancia que uno toma y que aumenta supuestamente la melanina de la piel y tiene beta-caroteno como para que... Sí, de hecho, muchas... ¿Es cierto o venden cosas Sí, falsas?
O sea, lo que pasa es que, a ver, esos compuestos, esos fármacos, sí tienen algunos precursores, ¿ya? Esos fármacos generalmente están hechos a base de tirosina, ¿ya? ¿Por qué? Porque la tirosina es el aminoácido, ¿verdad?, que permite la síntesis de la melanina. Entonces, todo lo que tenga tirosina va a promover la formación de melanina, ¿ya? Y los betacarotenos, como ya lo vimos, también ayudan a pigmentar. Pero obviamente es una pigmentación falsa esa, sobre todo si es con betacarotenos, ¿ya? En el caso de la tirosina, sí, le estamos aportando un aminoácido para que se degrade y se forme melanina. Pero no solamente el aminoácido, necesitamos la tirosinasa y otra maquinaria, ¿verdad?, arriba abajo, para que esa melanina, perdón, para que esa tirosina se transforme. Pero eso es como la base, el principio de los cosméticos que tienen o que te promueven supuestamente bronceado, ¿ya? Principalmente es la cantidad de tirosina que tienen. Pero yo me pregunto, ¿esas pastillas al tomarlas oscurecen, o sea, más de la piel, los ojos, Sí, el pelo? buen punto, porque puedes pigmentar otros órganos. De hecho, vamos a, no sé si en esta clase, pero vamos a ver después, por ejemplo, la melanosis pulmonar. ¿Ya? Ustedes pueden encontrarse con un pulmón cuya superficie, la pleura visceral, tiene manchas oscuras. Ustedes seccionan el pulmón y no hay pigmentaciones en el parénquima, solamente en la superficie. ¿Por qué? Porque empiezan a crecer melanocitos y se van hacia la superficie. Entonces se pueden pigmentar otros órganos también, ¿ya? Se pueden pigmentar, por ejemplo, las mucosas. Entonces, lo que ustedes ven acá, ¿verdad? Bueno, la melanina es un pigmento oscuro, café oscuro, ¿ya? Pero existen también trastornos asociados a ello, ¿ya? Y cuando tenemos un exceso de melanina acumulado en el tejido, eso se llama melanosis, ¿ya? Y esa melanosis corresponde a un pigmento un poco más oscuro, más de color negro, ¿ya? Y se puede localizar en distintos órganos, ¿ya? En pulmones, en hígado, en tejido linfoide, en la piel, etc. ¿Ok? Y si ustedes se fijan acá, ya hay una, en la lámina basal, ya hay un exceso de melanina, ya dando esa pigmentación café oscura, ya en la lámina basal. Lo mismo pasa acá, ya ahí se hace una tinción, ¿ok? En el estrato basal, ya que hay una acumulación de melanina, ya en este caso sería melanosis. Existen otros trastornos que están asociados también a la melanina, pero que cursan con no solamente la pigmentación, sino el engrosamiento de la piel, ¿ya? Ejemplo de ello es la acantosis nigricans. ¿Alguien acá tiene perro salchicha? ¿Gordo bachicha? ¿Sí? ¿Algunos de sus perritos salchichas han notado que tienen como pigmentaciones en la piel, en las zonas axilares, inguinales o en el abdomen, en la región ventral? Y el paladar, claro. Los Dachshund tienen una alta predisposición a desarrollar esta condición que se llama acantosis nigricans. ¿Ya? Tienen un trastorno en el metabolismo, bueno, ese trastorno metabólico está asociado a la glándula adrenal, específicamente. ¿Ya? Ahí el cortisol juega un rol súper importante. Entonces, la acantosis nigricans, ¿ya?, es la acumulación, ¿verdad?, de la melanina en distintas partes del cuerpo. Se empiezan a apreciar algunos puntitos negros, ¿verdad?, en el cuerpo de los pacientes. Y muchos de ellos suelen tener engrosamientos cutáneos. Vean ustedes cómo, ¿verdad?, este es el estrato córneo y esta es la lámina basal. Vean el engrosamiento importante que aparece, ¿verdad?, en la piel de estos pacientes. ¿Ok? Estos trastornos, estas acumulaciones se pueden deber no solamente a problemas endocrinos, como ya lo mencioné, en el caso del hiperadrenocorticismo o síndrome de Cushing. También puede ocurrir en otros trastornos endocrinos como el hipotiroidismo, ¿ya? Además, como se puede apreciar acá en la descripción, dice dermatitis acral por lamido. El lamido excesivo, ya, sobre la piel en los perros y en los gatos suele generar también una respuesta adaptativa a la fricción, ¿verdad? Y eso genera un mecanismo de protección, ¿ya?, de la piel, que sería la pigmentación. Por ende, los animales que se están lamiendo constantemente
pueden llegar a desarrollar estas acantosis o estas pigmentaciones en las zonas del amido. Uno de los pigmentos más importantes que más dolor de cabeza nos da cuando nos dedicamos a la clínica, independientemente de la especie, es la bilirrubina, ¿ya? Porque la bilirrubina, y esto quiero que lo tengan pero súper claro, porque nosotros a veces en los exámenes de título hacemos preguntas de así como cosas muy básicas, ¿de dónde viene la bilirrubina? Y no se acuerdan, ¿ya? En una prueba no es fatal, créanme que no es fatal en una prueba, pero en un examen de título sí es fatal. La bilirrubina proviene de la degradación de la hemoglobina, ¿ya? Si ustedes ven este esquema, la hemoglobina, ¿verdad?, se va a disociar en una proteína que sería la globina, que a su vez, ¿verdad?, se degrada para dar lugar a la formación de aminoácidos, y esos aminoácidos se van a reutilizar, ¿ok? Se van a reutilizar para formar otras proteínas o formar nuevas hemoglobinas. Y el grupo funcional, que es el grupo M, ¿verdad?, por una parte, el grupo M se puede disociar en unos compuestos que se llaman protoporfirinas, ya, que dan lugar a la biliverdina, y esa biliverdina termina transformándose en bilirrubina, ¿ok? También ese grupo M, ¿verdad?, puede formar otra vez hemoglobina si se encuentra con otra globina, y luego tenemos acá el grupo M degradándose en ferritina y finalmente formando otros pigmentos que lo vamos a ver también, que se llama hemosiderina. Pero yo voy a hablar acá de la bilirrubina nada más, ¿ya? La bilirrubina, como ya lo mencioné, es un pigmento, ¿verdad?, color amarillo anaranjado, ¿ya? Y proviene de la degradación de la hemoglobina. Existe, ¿verdad?, un sistema fagocitario, ¿ya?, que se encuentra en el vaso, que permite la reutilización o la renovación de glóbulos rojos, y es ahí donde se libera la mayor cantidad de bilirrubina. Esa bilirrubina, ¿verdad?, que es liberada en ese sistema, ¿verdad?, fagocitario, viaja por el torrente sanguíneo de forma libre, ¿ya?, y luego llega al hígado y se va a unir a una molécula que se llama ácido glucurónico, ¿ya? Y eso se llama bilirrubina conjugada, porque está conjugada a un ácido glucurónico. ¿Y para qué se conjuga? Para que se pueda eliminar, al igual que los fármacos. Entonces, la bilirrubina que está solita viajando, que va directo hacia el hígado, mientras va en su recorrido al hígado, esa bilirrubina se llama bilirrubina no conjugada. Y la bilirrubina que ya entró al hígado y se conjugó, esa sería la bilirrubina conjugada, ¿ya? Y para que entendamos un poquito, ahí les voy a dar como una pincelada de fisiopatología. ¿Qué pasa si un animal tiene una insuficiencia hepática? ¿Qué pasa con la bilirrubina conjugada? ¿Qué pasa? ¿Aumenta o disminuye la bilirrubina conjugada? Disminuye. ¿Por qué disminuye? El hígado conjugarla. Claro, el hígado es el órgano que se encarga de la conjugación. Por ende, si hay una insuficiencia hepática, esa bilirrubina no se puede conjugar. ¿Y quién se va a acumular? La bilirrubina no conjugada, ¿ya? Por ende, cuando ustedes vean un perfil bioquímico y vean bilirrubina y dice bilirrubina conjugada o no conjugada, ¿verdad?, y si está aumentada una u otra, ustedes van a saber dónde está el problema, ¿ya? Así funciona la interpretación de los exámenes clínicos. Los exámenes de laboratorio se interpretan en base a un fuerte componente fisiopatológico. Bueno, no es el objetivo de la asignatura, ¿verdad? Ya van a tener tiempo para estudiar fisiopato. Bueno, la bilirrubina es la encargada también de pigmentar la orina, en parte, pigmentar las heces fecales, ¿ok? Muchas gracias. ¿Alguien que no se haya notado? Todo bien. La bilirrubina, ya cuando pigmenta la orina, se llama urobilinógeno, ¿ya? Y la bilirrubina que pigmenta la materia fecal se llama estercobilina, ¿ok? Entonces, estercobilina. Lo vamos a ver. De hecho, hay una clase para hablar de eso. Sí. Cuando se acumula la bilirrubina suele generar este signo que se llama ictericia, ¿ya?, que es la pigmentación, ¿verdad?,
amarilla de las mucosas, de la membrana mucosa y también de la piel, ¿ok? Entonces, el exceso de bilirrubina en la sangre hace que las mucosas y la piel se pigmenten, ¿ya? Y después ustedes en fisiopatología van a ver la ictericia pre, intra y post hepática, ¿ya? Pero no voy a entrar en detalle todavía. A nivel histopatológico, si nosotros vemos acá, ¿verdad?, un corte de hígado, se puede apreciar este pigmento de color amarillo naranjo, ¿ya? Es la acumulación de bilirrubina, ¿ya?, en el parénquima hepático. Acá está ocurriendo un fenómeno que se llama éstasis. Ya cuando hablamos de éstasis es que se detiene el flujo. ¿Y el flujo de quién sería en este caso? De, ¿verdad?, la bilis que va por los conductos a ser eliminada. Y si hay, por ejemplo, una obstrucción biliar por un cálculo biliar, ¿verdad?, esa bilis no se va a eliminar. ¿Y qué va a pasar con la bilirrubina que iba ahí en la bilis? Se va a empezar a infiltrar y a acumular en el tejido, en el parénquima del órgano, del hígado, ¿ok? ¿Ya? En este caso sería, por ejemplo, si la obstrucción está dentro del parénquima hepático, es una ictericia intrahepática. Pero si la obstrucción ocurre de fuera del parénquima hepático, por ejemplo en la vesícula biliar, eso ya sería una ictericia posthepática. ¿Ya? Y si el paciente tiene, por ejemplo, una hemólisis, donde se están rompiendo los glóbulos rojos, en la hemólisis se libera mucha hemoglobina y mucha bilirrubina. Y eso generaría una ictericia, pero de tipo prehepática. ¿Por qué? Porque se está produciendo antes de llegar al hígado. ¿Ok? ¿Se entendió eso? Lo pre, intra y post. También se puede acumular la bilirrubina en el vaso. ¿Por qué? Porque el vaso es el órgano que se encarga de renovar a los glóbulos rojos. ¿Ya? ¿Se acuerdan cuánto vive un glóbulo rojo? 3 días. ¿Cuánto vive un glóbulo rojo? ¿Quién da más o quién da menos? Un dato importante porque ustedes van a tomar decisiones cuando ustedes tengan que hacer una transfusión, por ejemplo. Eso ya lo vieron en inmunología. ¿Cuánto vive un glóbulo rojo? ¿Cuánto vive un neutrófilo? ¿No se acuerdan? Un glóbulo rojo vive entre 90 a 120 días. Si lo comparamos a un neutrófilo, vive 6 horas. ¿Ya? El neutrófilo vive la nada misma. ¿Okay? Pero un glóbulo rojo vive mucho. Por ende, si un glóbulo rojo vive entre 90 a 120 días, estamos hablando entre 3 a 4 meses. Esa es la vida de un glóbulo rojo. Y se están renovando constantemente en el vaso. ¿Ya? Por ende, si hay un exceso de verdad de degradación de glóbulo rojo en el vaso, podríamos tener también exceso de degradación de esa hemoglobina, ¿ya? Y se acumula la bilirrubina en el parénquima esplénico, ¿ok? En el parénquima del vaso. ¿Se entiende? ¿Sí? La hemosiderina, ¿verdad?, es este otro pigmento que se va por otra vía, ¿ya? Si se fijan, grupo E se degrada en ferritina, y la ferritina en hemosiderina. Como proviene de la ferritina, o sea, hay un componente metálico importante que sería el hierro en este compuesto, ¿ya? En la ferritina. Entonces, ¿qué sucede? ¿Verdad? La acumulación de este pigmento es una de las principales formas de depósito de hierro. ¿Por qué? Porque contiene en su interior moléculas, átomos de hierro, ¿ya? Y eso uno lo puede teñir, puede utilizar tinciones especiales igual. ¿Dónde podemos encontrar hemosiderina? ¿Ya? Normalmente la hemosiderina la encontramos en tejidos que han cursado con hemorragias o con hematomas, ¿ya? Por ejemplo, ustedes pueden ver acá ya los riñones, ¿verdad? Y se puede apreciar ahí todos esos pigmentos color café oscuro, sería hemosiderina, ¿ya? Probablemente ahí hubo un traumatismo, ¿ya? Y liberó esos glóbulos rojos, y esos glóbulos rojos, en parte, esa hemoglobina se transformó en bilirrubina, y como es en el riñón, ¿qué va a pasar con esa bilirrubina? Se va a eliminar porque va a pigmentar la orina, ¿se acuerdan? Urobilinógeno, ¿ya? Pero la hemosiderina se queda acumulada, ¿ya? Y se queda acumulada en el parénquima renal. ¿Se entienden cómo se va conectando todo, verdad? Esto es lo que vemos, ¿ya? Un hematoma, ustedes hacen un corte histopatológico de un hematoma, van a encontrar hemosiderina, ¿ya? Las dos imágenes que ustedes ven ahí es la misma,
por si acaso. El mismo corte, ¿ya? Es la misma, o sea, no es la misma placa, son dos placas, son dos copias del mismo corte. La imagen de la izquierda, ¿verdad? Es una tinción de hematoxilina, eosina, donde se pueden apreciar muchos glóbulos rojos acá, todo lo que está rojito, ¿verdad? Sangre, sangre, sangre. Y vean ustedes acá los macrófagos, ¿ya? Con sus respectivos núcleos, ¿ya? Que están en azulito. Pero resulta que esos macrófagos se ven como medio raros, se ven como, ustedes quizás lo van a ver ahí un poco más como café pálido, como extraño, ¿verdad? Entonces, ¿qué se hace? Se hace una contratinción, una contramuestra, y se hace una tinción con azul de Prusia, y ahora se pueden evidenciar los macrófagos conteniendo la hemosiderina, ¿ya? Esta tinción se realiza para teñir, ¿verdad? Hierro principalmente, y la hemosiderina contiene mucho, mucho hierro, ¿ok? Por ende, se pueden evidenciar todo lo que está en azul, serían macrófagos que contienen, están fagocitando esa hemosiderina, ¿ya? ¿Cuál? ¿Eso rojo? Sangre. Sí, sangre. Y esa hemosiderina, ¿verdad? Proviene de ahí, de esa sangre. Hay otros compuestos, ¿ya? Como la lipofusina. Y la lipofusina es un pigmento que proviene de la degradación de los lípidos y algunas proteínas, pero principalmente lípidos, ¿ya? Le llaman el pigmento del envejecimiento, ¿ya? Porque está asociado a enfermedades neurodegenerativas, ¿ya? Enfermedades neurodegenerativas. Por ende, ¿y cómo ocurre esto? ¿Ya? ¿Qué tiene que ver una enfermedad neurodegenerativa con la acumulación de lipofusina? Ok, si ustedes ven acá, una célula, ¿verdad? Se está ejemplificando un queratinocito, pero podría ser perfectamente una neurona, ¿ya? Podría ser una neurona. Como les tengo un ejemplo de lipofuscinosis seria, cerebelar, vamos a pensar que esto es una neurona cortical, ¿verdad? De la, por ejemplo, de la lámina granular del cerebro, ¿ya? Entonces, ¿verdad? Bueno, en el caso del queratinocito, la exposición a radiaciones ultravioletas genera radicales libres, ¿ya? Esos radicales libres, ¿qué van a hacer? Van a promover la oxidación de proteínas y de lípidos, principalmente beta oxidación de lípidos. ¿Qué pasa con los desechos de esos lípidos que están siendo oxidados? Tienen que ser degradados por un complejo que se llama proteosoma, ¿ya? Que se encarga de la eliminación de los desechos proteicos y lipídicos, ¿ya? Hay un complejo ahí enzimático que se llama, que cumple una función de ubiquitinación, ¿ya? Ubiquitinas. Bueno, el tema es que ese complejo enzimático, ¿verdad? Que degrada los desechos, permite, ¿verdad? Que esas proteínas sean degradadas y después reutilizadas. Pero ¿qué pasa en situaciones de envejecimiento? Ese complejo, ¿verdad? Que se encarga del reciclaje, empieza a disminuir su actividad, ¿ya? Y al disminuir la actividad de ese complejo de ubiquitinación, ¿qué sucede? Se empiezan a acumular estos lípidos y de ahí aparece la lipofusina, ¿ya? Uno de los desechos de la oxidación de los lípidos es la lipofusina. Por ende, se acumulan cuando los animales empiezan a envejecer, porque ya los mecanismos de limpieza, de degradación están fallando, ¿ok? ¿Cómo se observa? ¿Ya? Por ejemplo, lo que ustedes están viendo acá, una lipofuscinosis neuronal. Todo esto de acá serían cuerpos neuronales, ¿ok? Cuerpos neuronales. Y si se fijan, ¿verdad? Estas neuronas están muy pigmentadas, ¿ya? ¿Por qué? Porque están acumulando lipofusina. Y más encima, ¿verdad? En este corte de cerebro, miren cuántas neuronas reconocemos acá, acá, y el resto podrían ser astrocitos, podrían ser microglías, pero células grandes hay pocas. Y hay algunas neuronas más que se quedan más pequeñitas. ¿Por qué? Porque se están dañando, ¿ya? Entonces, cuando hay acumulación de lipofusina, las neuronas se mueren, ¿ya? Hay muerte neuronal, por ende, en un corte histopatológico vamos a tener un menor recuento de neuronas, ¿ok? Si nosotros comparamos, por ejemplo, un corte, ¿verdad?, de cerebelo
ya de un paciente sano versus un paciente con lipofuscinosis, nos damos cuenta que, ¿verdad?, todos estos puntos azules basófilos son núcleos neuronales, ¿ya? Pero hay una diferencia en la cantidad de núcleos que hay entre la imagen C versus la D. Sí, ¿verdad? ¿O no? Hay una diferencia, hay menos acá. ¿Por qué? Porque hay una atrofia neuronal, hay muerte neuronal, ¿ya? Y esto debido a que miren estas neuronas que aparecen ahí con su citoplasma aumentado de tamaño y tienen acúmulos en su interior, ¿ya? Eso serían acumulaciones de lipofusina, ¿ya? Por ende, los pacientes que cursan con lipofuscinosis suelen tener atrofia cortical. Miren, en esta resonancia este perro, ¿verdad? Esta línea está marcando el límite normal del cerebelo y esto es lo que tiene de cerebelo. Todo esto de acá se perdió. Entre esa línea y el borde se perdió. ¿Por qué? Porque hay una atrofia neuronal, ¿ya? Eso ocurre en esta enfermedad, que es la lipofuscinosis neuronal o lipofuscinosis cerea. Se habla de cerea, C-E-R-E-A, como de grasa, porque proviene de la degradación de los lípidos. Bueno, y estos pacientes generalmente lo que se figura ahí es la estación de base ancha, porque como tienen problemas del cerebelo, el cerebelo controla el equilibrio, en parte, después vamos a ver muchas otras funciones, ¿verdad? Una de las funciones es la posición y el equilibrio, entonces van a tener esta postura de base ancha, estación de base ancha. ¿Estamos bien? Y finalmente, ¿verdad?, el último grupo de depósitos, ya dentro de lo que vamos a ver hoy, porque hay otros más que los vamos a continuar el próximo lunes, tendríamos los depósitos, ¿verdad?, de calcio, ¿ya? Las calcificaciones endógenas. Bueno, el calcio es un ion, es un catión que tiene múltiples funciones. ¿Me pueden nombrar 5 funciones del calcio, sean intra o extracelulares? Contracción muscular. Ya no diga ninguna más. Mineralización ósea. Mineralización ósea. 2. No diga ninguna más. Funciones del calcio. Para salir de Participa en la liberación de neurotransmisores. No sacar de nuevo los neurotransmisores. Ya. 3. ¿Qué más? ¿Qué otras funciones tiene el calcio? Vimos muchas. ¿Y solo 3 me dicen? ¿Qué más? ¿Qué más? Doctores, doctoras. Qué bonito. No son así doctor, doctora, ¿verdad? Muy lindo. Coagulación, señalización intracelular, segundo mensajero, no solamente mineralización, también resorción, ¿ya? Mencioné la cascada de coagulación, cofactor, ¿ya? Entonces es súper importante que lo que ustedes vayan estudiando y lo vayan viendo hacia atrás, lo vayan repasando, porque si ustedes no lo van repasando, se les va formando una mochila de peso, de cosas que no han ido repasando, y entonces les dije en fisiología, van a llegar a fisiopatía, van a tener una mochila pesada, van a llegar a farmacología, la mochila va a ser más pesada, van a llegar a medicina interna y la mochila va a ser aún más pesada, y cuando estén en internado el golpe va a ser gigante, porque van a alcanzar una altura que cuando caigan les va a doler mucho. Así que estudien. Acuérdense de mí si es que me muero pronto. Entonces, las alteraciones, ¿verdad?, asociadas a los depósitos de calcio, tenemos 3 principalmente, ¿ya? La calcificación distrófica, la metastásica y las calcinosis, ¿ok? En el caso de la distrófica y las calcinosis son locales, ¿ya? Y la metastásica es una calcificación sistémica. Sea cual sea, ¿verdad?, la naturaleza de la localización, si es local o si es sistémica, son irreversibles, ¿ok? Por ejemplo,
Las calcificaciones distróficas, ¿verdad? Que les mencionaba, son locales, suelen ocurrir cuando hay, por ejemplo, un traumatismo, una lesión en el tejido. En el caso de las metastásicas, los tejidos se calcifican sin necesidad de haberse lesionado previamente, es una consecuencia, ¿verdad? Y las calcinosis suelen ser acumulaciones o depósitos de calcio en algunas partes muy inclusivas, ¿ya? Del animal. En el caso de la calcificación distrófica, yo les mencioné que es local, ¿ya? Y lo que ustedes están viendo ahí, ¿verdad? Son ciegos pilóricos de salmón, ¿ya? No tiene nada que ver el salmón acá. Yo lo único que sé que el salmón es muy rico cuando lo ponen al horno, a la mantequilla, ¿verdad? Y unas papitas. Pero, bueno, fue la única imagen que encontré. Así que les muestro esa imagen. Ya resulta que ese ciego, ¿verdad? Pilórico se lesionó. ¿Ok? No sé. Imagino que pasó un tiburón y lo pasó a golpear, no tengo ni idea, ¿ya? Y se inflamó, ¿y qué pasó? Hubo una respuesta adaptativa que fue en este caso, hay una necrosis. Cuando la necrosis ocurre en tejidos adiposos, eso es una necrosis grasa. Y como adaptación a esa necrosis, viene la calcificación, ¿ya? Entonces, ¿qué pasa? Que existen órganos que se pueden calcificar después de una lesión, ¿ok? Y puede ocurrir en mamíferos también. Lo que pasa es que no encontré una imagen, ¿ya? Pero puede ocurrir en mamíferos. Si ustedes, por ejemplo, encuentran, no sé, un linfonodo calcificado, es muy probable que ese linfonodo se haya lesionado en su momento. ¿Ok? ¿Ya? Existen otras calcificaciones que son sistémicas y que no necesariamente ese órgano va a estar lesionado. Ese órgano puede estar muy sano, ¿ya? Sanito, bien sano. ¿Y qué resulta? Resulta que ese paciente tenía una condición metabólica, por ejemplo, hipercalcemia, un exceso, ¿verdad?, en las concentraciones plasmáticas de calcio, ¿ya? Y ese exceso de calcio en la sangre, dice el calcio, ¿y ahora qué hago acá? Tengo que buscar dónde refugiarme. ¿Y qué hace el calcio? Se empieza a acumular en distintos órganos, distintos tejidos. Y por eso de repente podemos tener calcificaciones en los pulmones, calcificaciones en los riñones, y es muy común encontrar, ¿ya? Es muy común encontrar, por ejemplo, a los calcificados en los riñones, ¿ya? O una radiografía, ven ustedes los pulmones, hay zonas que tienen densidad como hueso, ¿ya? ¿En qué situaciones puede ocurrir eso? Cuando se produce un descontrol en la función de la hormona paratiroidea, ¿ya? ¿Cuál es la función de la PTH? ¿Qué función tiene la hormona paratiroidea? La vitamina D no es una función de la hormona de la PTH. Eso es distinto. Ya, eso es distinto. Si me dicen solo vitamina D, no me dicen la función, pero si me dicen que estimula, ¿verdad?, la vitamina D o participa en la activación de la vitamina D, eso es una función, ¿ya? ¿Pero qué hace entonces? ¿Cuál es el objetivo final de la hormona paratiroidea? Subir el nivel de calcio. Aumentar los niveles de calcio, ¿verdad? Entonces, si tenemos un animal que tiene una actividad exacerbada de la paratormona, ¿qué va a suceder con ese calcio? Va a estar aumentado en la sangre, ¿ok? ¿Y qué va a pasar con ese calcio ahora? Se tiene que ir a algún lado y se empieza a acumular en los tejidos, ¿ya? Entonces, por ejemplo, un paciente que tiene insuficiencia renal, imaginemos, tiene Valescova en los riñones. ¿Qué función cumple el riñón en el metabolismo del calcio? Hay una función súper importante del riñón respecto al metabolismo del calcio. ¿Cuál sería? Nada que no hayamos visto, colegas. Además de la reabsorción tubular, doctor Guerra, díganos. ¿No tenía que ver con el calcitrol? ¿Pero qué tiene que ver con el calcitrol? ¿Qué? Que no me acuerdo que sí. Activación de la vitamina D.
segundo paso de activación. El primer paso es en el hígado, el segundo en el riñón. ¿Se acuerdan? ¿Verdad? Otra vez, estudien, ya. Bueno, el tema es que el paciente con insuficiencia renal, ustedes se van a encontrar con un paciente que le fallaron los riñones y de repente está calcificado, tiene calcificados los pulmones. Y el tutor le dice, ¿por qué le pasó eso? Y ustedes van a decir, no me acuerdo. Tienen que conectar todo. Entonces, ese riñón que está fallando, que no está activando a la vitamina D, por ende no está reabsorbiendo calcio, ¿verdad? Está generando una señal a la hormona paratiroides. ¿Para qué? Para que libere PTH, ¿verdad? Porque como no hay reabsorción tubular, hay menos calcio en sangre. Entonces, ¿qué hace la PTH? Dice, tenemos que subir el calcio. Pero la vía no es reabsorción tubular. ¿Cuál va a ser la vía? Resorción ósea. Entonces, ¿qué hace la PTH? Bueno, si no, el riñón no va a reabsorber, vamos al hueso y empiezan los osteoclastos, clic, 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 a romper el hueso, clic, 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 ¿verdad? Y vamos sacando el calcio que está en el hueso para poder subir la calcemia. Pero es tanto calcio que hay en el hueso que empieza a acumularse en los pulmones, en otros tejidos. ¿Ok? ¿Y esa hipercalcemia, o sea, cuando se extrae demasiado calcio en los huesos, no provoca cierta deficiencia en los huesos? Sí. Osteopenia. Es decir, una disminución en la densidad ósea debido a la disminución de calcio o de hidroxiapatita en los huesos. ¿Y es visible en el nervio? Sí, es visible en una radiografía. Sí. ¿Se entiende? Vamos a ver, a buscar. Ah, mentira. Ya. Ahí está todo, por si acaso. ¿Ya? Lo que ustedes están viendo acá, ¿verdad? Son tinciones especiales para generalmente se utiliza tinción de Voncosa para la visualización del calcio en los tejidos. ¿Hay algún órgano que sea más propenso a la calcificación del calcio? Sí, el pulmón y después el riñón. Pero por lejos, ustedes buscan información, algún paper, y les va a aparecer, les va a decir, por ejemplo, calcificación pulmonar o calcificación distrófica pulmonar. ¿Ya? O pueden buscar también hiperparatiroidismo renal secundario. ¿Por qué? Porque el hiperparatiroidismo renal secundario es una respuesta exacerbada de la PTH en compensación a una falla renal. ¿Ya? Lo pueden buscar de esas dos maneras. Y lo último, ¿verdad? Serían las calcinosis, que son calcificaciones locales, a diferencia de las calcificaciones. No sé si me interesa. Voy a ver la hora. Quedan 10 minutos, pero estamos terminando. A diferencia de la calcificación distrófica, la calcinosis ocurre en ciertas partes, ¿verdad? Muy específicas del cuerpo. ¿Ya? Se depositan carbonatos de calcio en la piel, en el subcutáneo, puede ser en músculos, fascias, pero donde más se observa es en las articulaciones, por si acaso. Así que agreguen ahí, coloquen articulaciones, que no está escrito, ¿ya? Sobre todo la calcinosis circunscrita, ¿ya? O también conocida como calcinosis cutis. Y lo que se aprecia, ¿verdad? Son estos nódulos, ¿ya? No metastásicos de depósitos de calcio, ¿ya? Lo que ven ustedes ahí no es tejido conectivo, ¿ya? Eso son depósitos de calcio. Ahora, perdón, sí, hay tejido conectivo y el calcio está acá, en color café, ahí, ¿ya? Color café, todo eso ahí es calcio. Ahora, ¿qué pasa? Lo que nosotros vamos a ver normalmente es una masa, ¿ya? Una masa. Si es en la piel no se ve una masa, se ve una lesión costrosa, como por ejemplo así, ¿ya? Esto se puede ver, ¿ok? En la piel, ¿verdad? Cuando hay depósitos o calcinosis cutánea, ¿ya? De esa forma, se ve una lesión hiperkeratosa, costrosa. Pero si es en articulaciones, normalmente vemos esto, ¿ya? Una masa, ¿ya? Y cuando nosotros tomamos una imagen radiográfica nos encontramos con depósitos, ¿verdad? De un tejido que tiene la misma densidad del hueso, ¿ya? Esto en radiología se llama radio opaco. Cuando se ve más blanco es radio opaco y cuando se ve más oscuro es radio lúcido. El que inventó la terminología, la nomenclatura estaba pero en otro mundo y se le ocurrió decir que lo oscuro es lúcido y que lo opaco es blanco. Pero bueno, ¿ya? Pero eso es lo que nosotros vamos a visualizar, ¿ok?
Esto puede ocurrir en las articulaciones de los falanges, pero también puede ocurrir en el codo, ¿ya? En la articulación del codo. Yo por lo menos lo he visto en varias ocasiones, sobre todo en extremidades. Y suele ocurrir de forma muy frecuente en, por lo menos en los que son pequeños animales, en perros de raza gigante, ¿ya? Hablemos del gran danés, ¿ya? Hablemos de, por ejemplo, los Doberman, ¿ok? Cane Corso, ¿ya? Perros gigantes, ¿ya? Y eso es por la persona No, lo que pasa es que los perros de raza gigante